Una noche comienza un tiroteo y las balas van hacia la dirección de donde estamos dando el culto. La gente de mi iglesia se tira al piso, pero una bala yo siento que me pasa por el oído prácticamente y la sentí el pasar. Yo sigo predicando y de momento el tiroteo cesó. Y en ese momento se acaba ese culto, pero ese domingo llegaron dos que estaban en ese tiroteo. Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos una vez más a su podcast de testimonio favorito. Dios lo hizo. Continuamos aquí de pie por la gracia y la misericordia del Señor. Seguimos trabajando para traerle a ustedes estos testimonios que sabemos que son de edificación. Gracias, ¿verdad?, por su respaldo. Gracias a aquellos que están suscritos. Si no está suscrito, suscríbase. Gracias a los que lo comparten. Por favor, denle a la campanita de notificaciones para que todos los viernes le venga el mensaje de que un nuevo podcast ya está arriba. Hoy tenemos otro invitado especial y este invitado especial es muy, pero muy especial para mí. Y este invitado especial es el pastor Frank González. Frank, ¿cómo te encuentras? Dios te bendiga, varón. Dios te guarde, Vlad. Ha sido una bendición poderte ver después de tanto tiempo. Sí. Gracias al Señor por esta bendición y por esta hermosa invitación a este hermoso podcast para compartir con todos los hermanos y amigos que nos van a ver en un momento dado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por aceptar la invitación. Amén, amén. Sí, le decía fuera de cámara, ¿verdad?, que yo siempre vivo agradecido con ustedes. Amén. Ustedes, ¿verdad?, siempre han sido gente que... Yo recuerdo cuando nos conocimos fue en el 2008 porque mi primer álbum había salido en el 2008. Yes. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que desde el principio ustedes siempre nos dieron la mano, siempre contaron con nuestro ministerio, siempre nos respaldaron. Y desde allá hemos tenido una muy buena amistad, ¿verdad? Dios siempre es bueno. Así. Siempre han tenido un lugar especial en mi corazón. Y hoy estamos aquí, ¿verdad?, en este nuevo proyecto. Dios lo hizo, un podcast de testimonio. Y vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida y en lo que ha sido este caminar con el Señor por todos estos años. Vamos a comenzar. ¿De dónde viene Frank González? Bueno, soy natural de Puerto Rico, la isla del encanto. La isla del encanto, la isla del Cordero. Tuve una infancia muy, muy bendecida, pero a la misma vez fue una infancia donde a los 2 meses me detectaron una serie de enfermedades y me mandaron a la casa de mi mamá a morir con 3 horas de vida. Me desahuciaron de los médicos. ¿Con 3 horas de vida? Con 3 horas de vida. Mami hizo todos los arreglos para hacer el funeral en 3 horas. La casa se llenó de familiares y amigos porque en 3 horas pues ya iban a estar preparándome para ponerme ahí en caja de muertos. Pero llegó mi mamá a la casa de mi mamá y mi abuela, que eran pastores en Puerto Rico, en el barrio Pajuil de Arecibo. Y mi abuela le dice a mi mamá, en ese entonces, dame el niño que cuando el Señor lo sane yo te lo devuelvo. Y me dijo, pero tú estás loca, si me lo va a morir en 3 horas y lo estamos preparando prácticamente para velarlo. Y mi abuela dijo, no, él no va a morir. Dame la oportunidad de llevármelo, vamos a orar por él y cuando el Señor lo sane yo te lo voy a devolver. Esa es mi garantía de que el Señor lo va a sanar. Así iniciaron después de un término de tiempo de ir para adelante y para atrás, accedieron, me montaron en una ambulancia porque mi estado de salud era muy grave. Y para cerciorarme que por consecuencias médicas llegara bien, el viaje se hizo en unas aproximadamente 5 horas en las carreteras antiguas de lo que era desde Santa Isabel hasta Arecibo. O sea que si te ibas a morir en la ambulancia. En la ambulancia. Pero el viaje se hizo en 5 horas y yo llegué vivo a Arecibo. En ese tiempo mi abuelo, que era el reverendo Eusebio González, y mi abuela Eloísa, eran pastores de la Iglesia de Dios Pentecostal en Pajuil de Arecibo, y ya tenían 9 hijos, que son mis tíos, y yo era el número 10. En ese momento llego yo en un estado de 6 libras y cuarta pesando, mis ojos abiertos, mi barriga muy grande, tenía toferina brava, gastroenteritis, bronquitis, promire segunda clase, no tenía glóbulos rojos y los glóbulos blancos eran muy escasos. Mi abuela le dice a mis tíos, este es Frankie, el hijo de Raquel y Frank, que es mi papá, el hijo mayor de ellos, y lo traje porque el Señor lo va a sanar.
Una de mis tías, Raquel, fue la que se allegó a mi mamá porque los otros no querían bregar conmigo porque mi aspecto era un poquito feo, gracias a Dios, como está ahora. Entonces, mi tía accede a hacer de esa ayuda para mi abuela en ese sentido. Mi abuela se mete en 21 días de ayuno en oración conmigo y por mí. En un día de esos días de oración y ayuno, el Señor la va dirigiendo para darme ciertos remedios que el Señor la dirigía con, como son las abuelas de antes, remedios caseros, a los cuales fueron trabajando en mí poco a poco y fueron mejorando mi salud. De 3 horas ya lleva un par de días vivo. Ella procede en este ayuno y en un momento dado dentro del ayuno, ella siente un revolú en mi cuarto y entonces cuando va para allá ya me había dejado acostado boca arriba y yo me había virado boca abajo y me había expulsado algo horrible de mi estómago y de ahí mi salud comenzó a mejorar. Sí, que Dios te limpió ahí. Exactamente, ahí empezó el Señor a hacer su obra. Ella estaba en ayuno durante todo ese tiempo. Y cuando ella cerró los 21 días de ayuno, ella decide llevarme al hospital y para hacerme un rain check, como lo dije, un follow-up. Tenía glóbulos rojos, tenía glóbulos blancos en toda su extensión, ya no tenía gastroenteritis, ya no tenía toferina brava y tampoco bronquitis. De 6,000 libras y cuartas que pesaba, ya estaba a los 3 meses estaba pesando 23 libras y media. Y usted tiene que ser un bebé grande. Sí, yeah. Usted es una persona definitivamente alta. Sí. Así, cuando ella procede entonces para regresarme al hogar de mi mamá, esa noche ella tiene un sueño que yo había muerto cuando ella me ponía en los brazos de mi mamá. Entonces ella despierta a mi abuelo y le dice: Eusebio, tengo este sueño esta noche, mañana tú sabes que vamos a hacer el viaje para regresarlo, porque eso fue el trato. Ya el Señor lo sanó, vamos a devolverlo. Papi dice: vamos a orar, porque si el sueño es de Dios, ella esta noche va a tener el mismo sueño y mañana vamos a hacer el viaje. Así lo hicieron. Cuando llegamos, toda la casa estaba llena, del niño que iba a morir llegó vivo, etcétera, etcétera. Y cuando mi abuela me toma para dárselo a mi mamá, mi persona a mi mamá saca los brazos para atrás y dice: no, mamá, no me lo deja a mí porque anoche soñé que si tú me lo dabas, se me moría. Críalo tú. Este podcast comenzó como a mí me gustan. Así mismo, Dios lo hizo. Me crié en un hogar pastoral en mi niñez. A los 8 años recibo a Cristo en un mensaje del viejo en la iglesia de Dios Pentecostal en Ponce, donde entregué mi vida a Cristo a los 8 años. A los 13 me bauticé, porque papi no me quería bautizar tan rápido. A los 13 años me bauticé y así fue donde pude experimentar lo que era la crianza en el Evangelio, en el poder de Dios. Vi cosas hermosas, vi el mover de Dios, vi gente que impactaron mi vida en ese tiempo. Claro, me crié con los mensajes de Gigi Ávila, Jorge Rasky, Torres Ortega, y eran gente que fueron impacto para Puerto Rico en esa década de los 70 y 80. Y eso promulgó en mí un querer buscar de Dios más profundo. A los 13 años estoy en una campaña en el estadio Irán Bison en Ponce, y Gigi Ávila estaba predicando. Y de momento dentro del mensaje, a los 13 años, Gigi Ávila para el mensaje y dice: Frankie, Dios te llama al ministerio pastoral. Yo no quería ser pastor porque ya yo estaba experimentando unas experiencias pastorales con mi abuelo, debido a que es pastor y las cosas que se sufrían dentro del ministerio. Yo que siempre quise hacer 2 cosas, o misionero o evangelista. Pero ninguna de las dos salió. Pensé que ibas a decir baloncedista. Yo en mi cabeza, yo pensé que una de ellas iba a ser baloncedista, por alguna razón. Bueno, eso fue parte de mi crianza, porque también pues al entrar en escuela... Pues vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá, Qué porque bueno. eso es parte de mi crianza. Papi pastoreó en Ponce, y de Ponce fue trasladado a Villa Palmera, Santurce, pero vivíamos en Villa Carolina. A la Candela. Ahí entró a la escuela... intermedia, y ahí en la escuela intermedia me da con entrar en el deporte del baloncesto. Okay.
Era un fiebre, salía de la escuela, hacía mis ejercicios y para la cancha. Y tú sabes que en el tiempo de antes había culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Había no había break. Pues papi a las 5 de la tarde pegaba un grito para la cancha que era hora de venir para vestirnos y íbamos para la iglesia. Así fue desenvolviéndose mi vida en ese caminar dentro de lo que fue el evangelio. Tremendo. Me gustó cómo empezó eso. Eso empezó. Ya tienes 13 años de edad. Tu primer llamado. Tu primer llamado fue en una campaña de Guille Ávila. Ya. ¿Eso se pegó rápido a tu alma o lo pusiste en el olvido? Te estaba sirviendo el Señor, pero el llamado se quedó en el olvido durante tu adolescencia. ¿Cómo fue eso? Lo que fueron 13, 14, 15 años fue un tiempo muy difícil para mí. Cuéntanos. En ese tiempo papi estaba pastoreando en una iglesia que se llamaba Santa Cruz de Carolina. Y la iglesia de Villa Palmera Santurce. Estaba viendo cosas que ya como adolescente me molestaban. Porque habían personas, como todas las personas que hay en todas las congregaciones mundiales, que crean problemas en la iglesia. Y al ver esa situación donde personas les faltaban el respeto tanto a mi mamá como a mi papá, como pastores, hacían cosas que no estaban bien dentro de lo que, a mi entender como joven y como juvenil de la iglesia, delante del Señor no estaban bien, entró en mí cierta rebeldía. Y entonces comienzo yo a pelear a los 14, 13 años con un espíritu que como joven, como adolescente, no entendía lo que me pasaba. Porque mi proyecto ahora era proteger a mi papá y proteger a mi mamá. Y no me importaba con quién enredarme a discutir en la iglesia, con quien sea. No importaba si era diácono, presidente de lo que fuera o secretario. No, yo discutía con el que fuera. Eso me trajo a mí a la habilidad de tener más disciplina que suéter en casa. Estaba más sentado que tocando, porque yo siempre, por la gracia del Señor, desde que estaba en Ponce, papi pastor de la iglesia de Ponce, desarrollé el talento de ser músico y tocaba la batería como músico principal de la iglesia. Siempre, desde Ponce, Villa Palmera y Carolina. Ahí, por mis actitudes, papi procede a que, no, tienes 3 meses aquí, tienes 6 meses allá, tienes 4 aquí. Entonces yo a veces pasaba más tiempo sentado que tocando. Y eso te empuja para Pero afuera. era mi malestar por las cosas que yo se le decía al viejo. Papi, pero es que yo no puedo aguantar de que yo oiga cosas y no hacer nada. Papi siempre me enseñó, dice, tú tienes que aprender en este ministerio a algo. Y es que el que pelea por ti se llama a Dios y nadie más. Y hay cosas que tú como hijo no lo vas a entender, pero cuando seas pastor lo vas a entender. Y eso a mí me reventaba el alma. Porque yo decía, yo no voy a ser pastor por esto. Yo no voy a ser pastor para tener que pasar por esto. Y así se envolvió eso en mi corazón. Y cuando llegué acá a los 14, 15 años, tengo una experiencia que le he compartido en muchas ocasiones con personas así en la mesa, pero ahora lo voy a compartir prácticamente mundialmente. Tenía como 15 años y hubo una reunión de asamblea de la congregación, porque me crié en la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico. Ese fue mi concilio base, mi madre, donde yo nací, me crié y era mi concilio. Eso es MI, ¿verdad? Eso es MI, Iglesia de Dios Pentecostal, MI en Puerto Rico. Y con ellos fue que empecé a pastorear la MI, primeramente allá en Río Piedras y luego posteriormente en barrio San Lorenzo de Morovis, donde estuve 3 años y medio también. Jovencito, empecé a pastorear a los 20 años, pero antes de llegar ahí, voy a contarte esta experiencia. Está papi en la asamblea de la iglesia y está rindiendo todo el mundo esos informes, como se hace en una asamblea congregacional a fin de año, donde cada departamento rinde sus informes y a papi le toca el de él. Cuando papi como pastor está rindiendo su informe, porque está en su informe está envuelto lo que es la tesorería, los gastos, los administrativos de la iglesia,
Cuando pasan a la sesión de las preguntas, las personas de la iglesia comienzan a comentar y a preguntar sobre el informe, pero hubo una persona que pasó de las rayas, diciéndole a mi papá que era preguntándole por ciertas cantidades de dinero y prácticamente lo llamó pillo. Yo salgo para afuera porque papi le estaba haciendo en ese tiempo un anexo a la iglesia para hacer una escuela bíblica. Y yo busqué un cuartón 2x4 como así de largo y me lo puse en el hombro y fui a entrar a la iglesia. Mi mejor amigo, que en ese entonces se llama Edgardo, que está pastoreando en Puerto Rico, me ve que voy a entrar con el cuartón en el hombro para darle un buen cartonazo a esa persona. Él se me tira encima y me abraza y me dice, ¿qué tú vas a hacer? Y yo le digo, ¿qué tú crees que yo voy a hacer? A bendecirlo. Él me jala para afuera, pero me jala, porque las puertas del templo en Santa Cruz eran anchas y todo el mundo podía ver lo que iba a pasar frente a la iglesia, porque yo estaba en el mismo medio de las puertas. O sea, si todo el mundo hacía así, me iba a ver con el cuartón. Él me jala hacia el lado, donde las murallas ya no me podían ver. Y me dice, me siente, yo me acuerdo que me sienta, me empuja hacia el carro de papi, siempre estaba pegadito ahí a la puerta de la iglesia, y me sienta en el bonete y me dice, tú no vas a hacer eso. A tu papá lo defiende Dios. Deja que él pelea por él. Pero tú no vas a hacer eso. Tú no puedes meterte en algo que Dios lo tiene en sus manos. Y sale el hermano Ramón, que era uno de los diáconos de la iglesia, a hablar conmigo porque se dio cuenta de lo que iba a hacer yo. Los dos me hablan, yo comienzo a llorar. El hermano Ramón, ora por mí junto con Edgardo, y yo tiré, porque no lo había soltado todavía, yo tiré el 2x4. Es decir, el cuartón, el 2x4 es un pedazo de madera, mi gente. Sí. De esos bien grande, bien fuerte, grande. bien sólido. Yo iba a bendecir. Nada, pasó eso. Y dentro de mi rebeldía, yo tenía pelo, claro está, hace muchos años de esto, yo tengo 61 y ahora cumplo 62 en agosto, pero me había dejado crecer el pelo. Y eso era una de las cosas que me ponían más en disciplina, porque mi pelo estaba más abajo de casi tocando los hombros. Sí, en aquel tiempo el corte de Wilkin era ilegal. Ilegal, era totalmente ilegal. Eso no se podía ver en la iglesia, y menos si tú eres yo pastor. Soy yo por encima del viejo, por encima de mami, su criteria y su pelea. No, mi pelo no van a tocar nadie. Y papi decide mandarme un campamento de jóvenes que en ese tiempo, y todavía está, se llama AJEC. Yo no quería ir al campamento. Y yo le digo, yo no voy para allá. Yo lo siento, pero yo no voy para el campamento. Y yo le digo, no, tú vas para el campamento. Mami me hizo la maleta. Se la daba a mí. Me acuerdo ese viernes que él me agarra por el brazo, llego de la escuela, él me monta en el carro y dice, tú vas para el campamento. Fue a Sidra y me dejó allí. Nos vemos el domingo. Yo me siento en la parte última, todos los primeros 2 días. Hubo culto viernes hasta las 1 de la mañana. Hubo conferencia sábado, hubo conferencia por la tarde, culto por la noche. Yo sentado en la última silla, así. Yo no quería saber de nadie en ese campamento. Y llegó el culto por la noche. Me dicen, yo sé que tú tocas batería para que toques esta noche porque el músico no llegó. Yo le dije, yo no voy a tocar. Yo no voy a tocar. Lo siento, pero búscate otro músico. Entre esta multitud tienen que haber un baterista, búscalo, porque yo no voy a tocar. No, chico, pero no, yo no voy a tocar. Yo estaba rebelde, yo no quería hacer nada. Y no toqué. Me senté en la misma silla, todo el mundo de pie adorando a Dios, y yo sentado en esta posición todo el culto. Porque yo no quería estar allí. Yo quería hacer lo que me daba la gana. Porque estaba rebelde. Porque llevaba mucho coraje por el ministerio. Y por las cosas que estaba viendo. Esa noche predica Rafi Torres, un pastor en Puerto Rico que fue usado por Dios para la juventud poderosamente. Rafi Torres comienza a predicar del hijo pródigo bajo el tema tú tienes que volver. Y él empieza a predicar y yo así.
Pero cuando él empieza a entrar en el dolor interno, mis brazos se bajaron y yo me acomodé en la silla. Y ese hombre comenzó a hablar. En el mensaje fue tan claro que era como si él me estuviera hablando. Yo en mi mente, yo no vi a nadie más en el santuario. Era yo y él. Era como si él me estuviera hablando a mí cara a cara, porque nadie estaba, yo en mi mente vi todas las sillas vacías, y él y yo, en el altar y yo en la última silla. No había nadie más en mi mente. Porque habló tan claro de mi dolor. Habló tan claro de mi impotencia. Habló tan claro de mi incertidumbre en cuanto a cómo yo puedo lograr que esta gente respete a mi viejo. Que me quebranto. De momento caigo en tiempo y me veo en el altar. Pero ya había pasado todo el mensaje, yo me perdí. En un momento dado, Vladi, no puedo explicarte porque yo me perdí. Yo sé que cuando yo caí en sí, yo estaba en el altar, él estaba orando por mí y yo caí al piso. Cuando caigo al piso, en este lado había un pastor que se llamaba Rivera. No me acuerdo el nombre de él, pero era Rivera. Aquí está el pastor José Antonio Barreto, que estaba en este lado. Detrás de mí estaba el presidente de AJEC en ese entonces, que se me olvida el nombre de él, y los tres estaban rodeándome, mientras Rafi Torres me estaba orando, pero yo estaba acostado en el piso. De momento yo empiezo a gritar, pero no era yo, ya tú sabes lo que se estaba manifestando. Ese demonio de rebeldía. Dios me liberta esa noche. Yo regreso el domingo, pero antes de rezar el domingo, yo le dije a un muchacho que recortaba, y yo, recórtame, en el campamento. Le dije, recórtame. Yo quiero que me quites el pelo. ¿Estás seguro? Sí, recórtame. Y el muchacho vino y empezó a recortarme, normal, como un recorte, como cristiano. Y me tumbé todo aquel pelo que tenía. Cuando mi papi nos fue a buscar al sitio donde nos recogían todos de diferentes lugares para las casas, él me dice, wow, tú te ves bien diferente. Yo sabía que yo tenía que mandarte a este campamento. Yo lo abracé y empecé a llorar encima de él. Papi, perdóname. Y él dice, ¿pero por qué? Yo, porque solamente Dios sabe lo que yo sentía con todo esto que me estaba pasando. Y él dice, yo no sabía. Por eso es que te mandé al campamento, porque yo sabía que el único que podía bregar contigo era Dios. Wow, qué tremendo. So, de ahí para adelante, ahora tu caminar cambia. ¿Cómo comienzas a abrazar? Porque comenzaste a pastorear temprano, mencionaste ahorita. De ahí al momento que comienzas a pastorear. Regreso a la iglesia, papi me activa de nuevo como músico de la iglesia. Comienzo a tocar otra vez y viene una campaña. En ese tiempo había un predicador que se me escapa el nombre, que el Señor lo usaba en bautismo del Espíritu Santo. Y el papi tenía esa campaña con el varón. Totalmente se me olvida el nombre de ese varón. Estoy hablando del 77, 78, por ahí, 79. Tal vez un poquito más. 80. La campaña comenzó lunes. Yo toqué durante toda la campaña y mi trato fue, ok, Señor, si tú quieres que yo pastoree, porque yo sé que tú me llamaste al pastorado, si tú me bautizas con el Espíritu Santo en esta campaña, Dios, I do it. Papi, pasó domingo, pasó el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, nada. Pero el domingo, el predicador le va a entregar la parte a papi. Está dándole las gracias a la iglesia por toda la semana. La iglesia estaba repleta. Pero el predicador dice, ¿sabes qué, Eusebio? Antes de entregarte la parte, vamos a cantar un coro. Si me bautizas, Señor, con ese fuego. Vamos a cantarlo. Y ya yo estaba ready para tocarlo. Muchos estaban ready para tocar. Se desata el cántico, todo el mundo. Y en el último coro, Dios bautizó más gente con el Espíritu Santo que en toda la semana de la campaña. Entre ellos,
Muah. Yo estoy tocando. Y de momento empiezo a hacer así, y los palos no volaron, porque yo nunca perdía el ritmo de la batería en el coro. Pero yo empecé a danzar en la batería. Y yo comienzo a danzar, y a danzar, y a danzar, a danzar, a danzar, a danzar. Y en ese momento el Espíritu Santo me habla y me dice, porque te llamé y te he sellado y te he escogido para el ministerio. Pero me lo dijo a mí, nadie me profetizó. Y en ese momento, cuando yo ya era unción demasiado sobre mí, yo creía hablar y que me habían metido en un horno a 2000 grados de temperatura. Yo me sentía con un fuego dentro de mí, tan terrible que yo aquello no lo podía resistir. Porque el mismo Espíritu Santo vino con todo su poder y con todo su... Bueno, una cosa increíble. En medio de eso, llega una hermosa joven a la iglesia, llamada Margarita Díaz López, con toda su familia. Paulativamente su familia se fue convirtiendo. Creo que una de ellas fue su hermana primero, después vino su mamá, así paulatinamente. Y llega ella. Tan pronto esa joven llegó a la iglesia, me flecharon. Eso fue como... Me flecharon. Rápido. Eso fue rapidito. Yo le digo, bueno, Señor, la cogiste para ti, ahora yo la quiero para mí. Porque dije, ¿verdad? Yo dije, ahora yo la quiero para mí. La cogiste para ti, no hay problema, pero next is me. Y yo comienzo a orar. Pero cuando me le declaro a ella, porque ya pasó un tiempito, yo le digo, ¿sabes qué? Me gustaría ser novio tuyo. Y me dice, no, yo no vine a la iglesia a buscar novio. Yo vine a la iglesia a buscarle a Dios. Eso es. Así me la zumbó. Adelante. Y yo me quedé frío. Yo dije, pero ¿sabes qué? Esta es buena porque significa que esta es la escogida. El reto, te gustó porque el reto. Tiene su mente clara en lo que es el Señor. Yes. Y así ha sido. 41 años cumplimos el mes pasado. Yo sé que el testimonio va a ser eso, vamos a dar un poquito para adelante. Me imagino que, por lo que yo sé, contra el matrimonio, ¿estabas ya en el ministerio pastoral cuando te casaste o te casaste antes del ministerio pastoral? No, yo me caso en junio 29 del 84 y en septiembre 16 del 84 comencé a pastorear. 3 meses después. Para rápido. Eso fue rápido. Eso fue. De hecho, estaba estudiando en el Instituto Bíblico Mispa, interno. Iba a Mispa de lunes a viernes, interno, y salía los weekends. Y hubo una reunión en el Mispa, donde llega el presbítero de San Juan, llega el pastor Gidel Martínez y se reúne con el director de Mispa, que en ese entonces era Portalatín, Ismael Portalatín. Le dice, estamos buscando un candidato porque tenemos una iglesia, una obra nueva, y queremos, ya que están estudiando la palabra, entregarle como obra nueva para ver cómo funciona. Porque más tarde vamos a desegregar el campo y lo vamos a pasar a misiones. Portalatín le dice, te tengo el candidato perfecto, déjame llamarlo. Yo estaba cogiendo clases en ese tiempo, estaba en el salón de clases y me mandan a buscar. Entré a la oficina, estaba la secretaria y el grupo que ya mencioné, y me explican, ¿verdad? Lo que quieren hacer, pero me dicen, no puedes decirle a nadie nada de esto. Vamos a orar y no puedes decirle a tu compañero, ni a mi maestro, ni a nadie. Por ahora tienes que mantenerlo en silencio. Ni a tu esposa. Ok. No, a nadie, porque yo no estaba casado con ella. Todavía. Oso, esto llegó antes de casarte. Ya cuando tú te casaste, ya tú sabías que lo más seguro tú ibas para el pastorado. Sí. Wow. Es fuerte eso. Y te digo que es fuerte porque en aquellos tiempos, bueno, yo nunca he sido pastor, eso no puedo decir quizás, pero yo sé que comenzar en el pastorado y el pastorado no es fácil. No es fácil y no es como que... Yo hablaba de esto con la pastora Lilian Reyes, que el pastorado ya desde esos tiempos no venía con un cheque, una casa y una de esto. Venía con muchos retos y mucha fe. Ya. Ok. Yes. ¿Qué sucede? Cuéntanos. Yo estoy en esa reunión. Me dicen, tú no puedes decirle esto a nadie. Vamos a orar. Porque no queremos que así me dijeron, que las tinieblas se envuelvan en esto. Queremos que todo sea dirigido por el Señor. Sí, sabiduría, okay. Sabiduría. Yeah. Nos mantuvimos en silencio. Los muchachos cuando regreso acá, te cogieron por el cuello. El vacilón de siempre.
Pero al otro día predica un amigo mío del instituto que se llama Héctor Tomás Pizarro. Y Héctor le tiene, porque en el MISPA todas las mañanas después de desayuno tenemos culto de 1 hora y después las clases y después tareas. Y ese culto de por la mañana predica él. Literalmente al otro día. Y Héctor Tomás Pizarro predica bajo el tema, sea como fuere, yo correré. Y en el mensaje, Héctor está predicando y se vira donde mí y me dice, lo que pasó ayer es mío. Dice. Y todo el mundo se miró. Y Portalatín, que es el director del MISPA, está sentado atrás. Cuando él oye, cuando yo digo esas palabras, yo miro a Portalatín. Portalatín baja la cabeza, pone las manos así, baja la cabeza y levanta esta y dice, gracias Señor. Porque él entendía que yo no había hablado, que nadie había hablado. Y entonces Dios lo acaba de prácticamente confirmar al próximo día, en un culto. Por alguien, y más un estudiante, porque todos los que predicábamos eran estudiantes. No que invitaban pastores, no, eran todos estudiantes que se les daba la oportunidad de preparar un mensaje para el próximo día. Y por un estudiante Dios confirmó que sí, que yo iba al pastorado. ¿Qué pasa? Terminé el primer año, voy a mi casa, entonces comenzamos, antes de eso comenzamos a tratar de convencer al viejo de que yo me quería casar entre primer y segundo año. Él no quería porque él decía que yo iba a dejar los estudios, que no. Porque es que ya Dios, yo digo que toda cosa que tiene Dios contigo tiene una forma de hacerlo. Exacto. Como él sabía que iba a ser muy pronto el pastorado conmigo, él necesitaba que yo estuviera casado, porque yo no quería entrar tampoco al pastorado sin casarme. Y como Dios es justo y soberano y real, el viejo no quería, por ese temor. Pero hablando con él lo convencimos y aceptó. Me caso en junio 29 de ese año y entonces en septiembre 16, un domingo, me instalaron en esa obra que fue en Monacillo, Río Piedras, en el lugar más caliente en Río Piedras. De donde viene Suriel Matías. Callejón Corea. Te pregunto, wow, ¿te casas? Eres joven, 21 años. 20. Empecé a pastorear a los 20. 20 años. Me casé a los 19 porque junio tenía todavía 19 años. En agosto cumplía los 20 años y en septiembre empiezo a pastorear. O sea que a los 20 años comencé a pastorear. Te casas a los 19, pastorado 20, comienzas a los 21. ¿Cómo tú convences a tu nueva esposa que ahora ustedes van a caminar dentro de un ministerio, van a entrar en lo pastoral? Full time. Tiempo completo. Full time. Donde básicamente es como que, mi amorcito, te amo mucho, vamos a vivir por fe desde el primer día. Por ahí vamos. Fue una transición difícil. Yo creo que nunca en la mente de ella pensó en su vida que iba a ser esposa de pastor. Yo sí lo sabía. Pero yo tenía en mi ser, yo tenía siempre una oración muy profunda y era, la mujer que tú me des tiene que amar el ministerio por encima de mí. Así lo oraba yo. Porque una cosa que hay que tener muy clara a la hora de tú tener un ministerio es que no solamente Dios te llama a ti, Dios tiene que llamarlos a ambos. Yes. Más si son casados y en un momento dado hay una palabra que vas a entrar en un ministerio, Dios sí trata con el hombre porque tú eres sacerdote, pero con la próxima persona que tiene que tratar Dios es con ella. Sí, es un Dios de orden. Porque si no entra ella en el llamado y la visión, va a ser un serio problema. Seguro. Serio problema. Yes. Yo le doy gracias a Dios por la compañera que Dios me dio. Porque desde su temprana juventud, al yo declarármele y de ella decirme así de tangente, yo no vine a la iglesia a buscar novio, yo vine a buscar de Dios. Eso me demostró a mí que sus prioridades estaban serias con Dios. Muy serias con Dios. Y con el tiempo, Dios nos fue moldeando. O sea, tú no entras a un pastorado con un libro debajo del brazo explicando todo lo que va a pasar en un pastorado. Papi, no. Te ponen en una iglesia
lo voy a decir así en el nombre del Señor, te sueltan y aprende como tú puedes. Sí. Sí, como dicen los gringos, swim or drown. Nada o te ahogas. O vuelas o te caes. O vuelas o te caes. So, 20 años en un ministerio pastoral. ¿Cuál fue mi ventaja? Criarme en un hogar pastoral. ¿Cuál fue mi ventaja? Ver, observar cómo se desarrollaban las cosas en casa en un llamado que era a llamado completo y cómo ver la provisión de Dios en todo el aspecto. Ya yo tenía esa ventaja sobre mí. Al yo tener esa ventaja sobre mí, no me dio tanto miedo. Porque yo siempre le decía a Dios, si tú hiciste con papi y con mami, yo no creo que no lo vas a hacer conmigo. Y ya fue así. So, ¿en qué área estabas pastorando? ¿Empezaste a pastorear en qué área? En Río Piedras. So, ¿era un área complicada para pastorear? Había... Muy complicada. Era una área en ese tiempo donde había mucha, se estaba desenvolviendo mucho la drogadicción, la criminalidad. Uno de los cultos al aire libre, en medio del culto nos tirotearon. Ahí es que quiero entrar, porque yo me imagino que comenzando a pastorear, yo soy del área oeste, como lo dicen por allá de la isla. Uh-huh. Pero comenzando a pastorear en el área metropolitana, de chamaquito yo siempre escuchaba muchas historias. Yeah. De eso mismo que me estás hablando. Y yo pienso, wow, él comienza joven, comienza a pastorear. Pastor nuevo va a evangelizar. Pastor nuevo va a salir para afuera a buscar almas. Yeah. ¿Hay alguna experiencia que nos puedas contar de un momento de eso, de que fue un momento quizás fuerte, donde viste la mano de Dios, pero quizás en un momento tu humanidad dijo, oh, espérate, ¿qué va a pasar aquí? Estábamos dando un culto en Callejón Corea. Era un lugar al cruzar de donde estaba la iglesia y se le llamaba Callejón Corea porque todas las noches había un asesinato ahí o algo que tenía que ver con drogadicción o cualquier otra cosa. Los guardias entraban ahí, para más decirte. Entramos nosotros con el evangelio porque vivía gente dentro de esa área, había gente de nuestra iglesia. Yo cogí la iglesia, pues el Señor me entregó la iglesia con 2 hermanitos, todos viejitos, mayores de edad. Pero yo acepté el reto, comencé a orar y nos metimos a evangelizar. Como tú dices, mi visión era para la calle. Tenemos que ganarnos almas, tenemos que ganarnos jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? En ese entonces y en ese momento, yo tengo esa expectativa de entrar a ganarme ese montón de almas conmigo, pero con miedo. Estamos dando un culto una noche y más abajo de donde estábamos dando el culto se forma un revolú, por decirlo así, con unas personas que estaban haciendo una transacción de droga. Comienza un tiroteo y las balas van hacia la dirección de donde estamos dando el culto. La gente de mi iglesia se tira al piso, pero una bala yo siento que me pasa por el oído prácticamente y la sentí el pasar. Yo sigo predicando y de momento el tiroteo cesó. Y en ese momento se acaba ese culto. Pero ese domingo llegaron 2 que estaban en ese tiroteo. Y se convirtieron a Cristo. Yes. Esos 2 produjeron, después de un tiempo de discipulado y todo eso, produjeron el que ellos se metieran a los puntos de droga de día y de noche a predicarle el evangelio de tú a tú a la gente que estaban, a esos jóvenes que en esa noche eran parte de ese tiroteo, de los cuales el próximo domingo me dan 4, que él se había ganado en la calle y habían aceptado a Cristo en la calle. Gloria a Dios. Ese joven se convirtió en una arma mortal contra las tinieblas. Una herramienta poderosa. Pero a la misma vez una herramienta poderosa en la iglesia. Wow. Comienza ese joven a trabajar y la iglesia comenzó a tomar un auge muy bonito. Seguimos dando cultos en San Fernando, en La Rosaleda, que eran caseríos muy fuertes en ese tiempo, y en otros puntos de la misma área de Río Piedras. ¿Qué pasa? La iglesia comienza a crecer y yo la pastoreo por 2 años y medio. Un día se me acerca un concilio y me dice, hay una iglesia en San Lorenzo Morovi que necesitamos, que quisiéramos que tú fueras allá. Yo no me quería ir de Monacillo, sinceramente, porque estaba viendo el auge y el crecimiento. Pero, no sé.
Llegamos a la segunda iglesia. Me acuerdo que fui con el viejo, mi esposa y yo, y fuimos a ver el campo San Lorenzo de Morovi. Unas tremendas curvas para llegar allá. Entrabas por Manatí, Ciales y llegabas allá a Morovi en aquel entonces. Dimos una vuelta por el barrio, conocimos la gente, el templo que en ese tiempo estaba en construcción. Y fuimos a casa del pastor Wilmer González, que era el pastor de la iglesia del pueblo, de la iglesia de Dios Pentecostal MI, y que pues como conocía el área y el barrio y la iglesia, pues nos sirvió de tour en ese momento para conocerla. Y la pregunta era si era de Dios que nos fuéramos o no, o que yo estuviera allí como pastor. Esa es la pregunta que usted tenía. Exactamente, porque era una transición, más la iglesia de acá de Río Piedra no quería que yo me fuera. Es difícil, ¿verdad? Porque estaba creciendo. Y hubo un trabajo que se hizo, Eso es cierto. Y como la iglesia estaba creciendo, la iglesia no quería que yo me fuera. La iglesia no quería estaba orando para que el Señor rompiera eso. Pero cuando estábamos en Morovis, estábamos orando en la casa pastoral, creo que fue. Bueno, en casa del pastor Wilmer González. Y la oración fue, bueno, si es de Dios, que ustedes se queden, Dios tiene que hablar. Y yo, pues vamos a orar. Y si yo hablé con mi esposa y mi esposa me decía, esto a mí no me gusta aquí. No me gusta aquí. Y yo digo, mamá, yo sé que no nos gusta, yo sé que, pero si es la voluntad de Dios, yo no puedo no podemos pelear contra la voluntad de Dios. Si es que Dios entonces es aquí que nos quiere por alguna razón, tenemos que aceptarlo. Yo no me atrevo a decirle que no a Dios, porque en ese tiempo había respeto a lo que Dios decía. Yes. Period. Yes. Amén. Eso es algo que nos inculcaron muy bien. Nos podemos orar y cuando estoy orando, hay un sí que explota en este oído. Sí. Así me dijeron. Claro, sí. clarito. Pero yo no pude decir, no pude. Yo miro a mi esposa me mira y como que con la vista me estaba diciendo, ¿qué? Y yo le digo, que sí, que no tenemos que quedar. Cuando regresamos le dijimos a la iglesia que nos iban a instalar a cierta fecha en Morovis y que ya íbamos para San Lorenzo. Eso fue un momento muy difícil para la iglesia de Monacillo. Pero llegó la instalación, nos quedamos allá, vivimos en la casa pastoral abajo, una casa pastoral que no estaba terminada, por decirlo así. Y comenzó nuestro reto. ¿Ya tenían niños? Sí, ya teníamos a Fran Elvis, que es mi hijo mayor, y a Francesca, mi segunda bebé. Sí, que eso complica las cosas un poco cuando hay niños. Sí, cuando hay niños. Llegamos a la iglesia, comenzamos a pastorearla, comenzamos a trabajar en ella. Comencé con mi estamina de pastor joven a dar todo por el todo. Feliz, ok, ya estamos aquí, vamos a meter mano. Pasó un año y no se convierte en una mosca. No tenían miembros. Habían como unos 12, maybe 13. Sí, los que te entregaron, los que estaban ahí. Los que me entregaron, yeah. Y le metí con toda mi fuerza el primer año. Nada. Y seguí segundo año y ahí, tú sabes, pero un poquito más débil en la fe. Y tenía un templo que terminar, tenía una casa pastoral que terminar, no fluía nada. Pero Dios tenía otros planes. No era para que yo hiciera crecer la iglesia. Era para bregar con nosotros como personas. Para que tú crecieras. Para que yo creciera. Wow, tremendo. O sea, Dios nunca nos proveyó en el sentido de que pudiéramos terminar el templo que estaba en construcción o terminar la casa pastoral que estaba en construcción. Eso en el plan de Dios no estaba. Wow. Todo estaba en ella y yo. Todo estaba en que nuestra fe se madurara a una capacidad increíble. Porque si hubo un tiempo de más escasez fue en el tiempo de los 3 años y medio en Morovis. Ahora bien, cuando digo escasez, no digo que Dios no nos faltó en el sentido de no proveer, porque Dios lo hizo muchas veces, sino
en que ya uno estaba acostumbrado a tener todas las cosas en orden, ¿verdad? Y todas las cosas al día como, pues, como persona, como esposo que eres. Tener los nenes bien, tener ella bien, tener la casa bien. Y eso no estaba pasando. Era como si Dios permitiera cerrar las puertas y ahora me decía, lo único que quiero es que confíes en mí. Me acuerdo yo que estábamos pasando un tiempo tan difícil en escasez que me fui un domingo para el culto y ya no subió, creo que no se sentía bien, o uno de los niños estaba enfermo. Y yo me fui solo arriba, porque la casa pastoral, el templo estaba arriba, me fui a dar el culto. Paso el culto se dio bueno esa noche. Y mientras está dando el culto, bajo, y cuando entró por la iglesia sudadito, pues ya había predicado, ella me dice, mira a ver lo que los ratones hicieron con lo poco de comida que teníamos. Y yo dije, en serio, Mario. Pero cuando yo abro la alacena, papi, estaba llena de compras desde arriba hasta abajo. La nevera estaba llena desde arriba hasta abajo. Fue que mientras yo estaba dando el culto arriba, llegó un pastor con una iglesia y me trajeron pero una tremenda compra a mi casa. Me gustó cómo ella lo hizo, eso fue bueno. Tacho, es bueno, pero es un susto. Mira lo que los cazadores hicieron. Sí. Sí. Yo hubiera dicho, ay, Dios mío, de verdad. Imagínate, cuando yo veo aquella alacena llena de arriba abajo. Wow, qué bendición. Con todo lo que yo necesitaba, nos necesitábamos para desayuno, comida, almuerzo, todo, y la nevera llena, que yo no lo había visto todavía. De la magnitud que esa nevera estaba llena, más el saco de arroz de 50 libras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entonces, ahí fue que yo dije, ok, esto es que Dios entonces quiere que yo dependa más de Él. Estaba cometiendo un error muy grande. Y un pastor muy amigo mío, que es Wilmer González, nos corrigió. Porque como pastores jóvenes entrando al ministerio, cometimos muchos errores. Y uno de ellos fue que cogíamos prestado y no podíamos pagar. Muchas veces esas deudas las personas no nos perdonaban porque sabían nuestra condición económica. Yo buscaba trabajo y el Señor no me dejaba. Porque no es que yo haría mi parte. Yo salía a buscar trabajo. Yo salía a llenar aplicaciones. Pero Dios, again, puerta cerrada. Quiero que aprendas a confiar en mí, a depender de mí. En muchas ocasiones nos íbamos a casa de los viejos, a Carolina, tanto a mis padres como los papás de ella, y siempre salimos bendecidos de la casa de ella, porque su suegra o nos tenía una caja de pan, pero nos tenían dinero, nos tenían compra y regresamos a casa con algunos. Siempre Dios proveía algo, especialmente de la familia también de nosotros acá. Llega un momento donde yo me frustro completamente y digo, no más, se acabó. Esto, yo no puedo seguir que ustedes vivan aquí conmigo. En el sentido de que seamos tan sometidos a esto ya. Y yo comienzo a querer salir, Pero esa señora me decía, usted no se va hasta que Dios diga. Esto lo entramos juntos y de aquí vamos a salir juntos. Y vamos a dejar que Dios bregue. Poco a poco. Pasaron como 3 años y medio, y Dios abre la puerta y entonces en un Día de los Padres vengo a visitar a mi familia a mi papá aquí en Estados Unidos, y Dios abre la puerta ¿para qué? Para Estados Unidos. En el 90 yo entregué la obra en Monacillo, en Morovi, pusieron otro pastor, o la iglesia quedó un tiempo sin pastor, pero yo le dije al presbítero, ya yo me tengo que ir, sinceramente tengo que salir. Porque era una situación muy difícil y vuelvo y te digo, Brady, Dios nos proveyó, Dios nos siempre cuidó, pero en el molde donde Dios nos metió fue difícil. Pero era para nosotros dos. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Dios quería que nosotros aprendiéramos a depender de Él para después que viniera en el camino. Así que fue una escuelita. Yo no veo a Monacillo de Morovi con una derrota. Yo veo a Barrio San Lorenzo de Morovi como una escuela espiritual. Okay. Donde mi fe fue desarrollada dentro del ministerio pastoral. Y claro,
Estaba joven, creo que en ese tiempo cumplí mis 25 años. 25 años. Me gusta que cuentes eso porque alguien que puede estar viendo esto puede estar en el proceso de ser un pastor nuevo. Ya. Y quizás estar pasando por un montón de situaciones y decir, wow, escuchar su testimonio y decir, ok, so lo que yo estoy pasando, Dios está en control. Y es bueno, y por eso es que yo me quiero sentar con pastores porque hay muchos pastores nuevos, ¿verdad? Las generaciones van cambiando y ahora mismo hay muchos pastores nuevos llamados por Dios. Ya. Que las experiencias de ustedes le van a servir a ellos, ¿entiendes? Decir, oh, qué bueno que puedo ver esto en este podcast, porque ¿sabes qué? Este camino no está fácil. Ya. Es interesante porque, mira, es como, acaba de decir una palabra muy clara. Tenemos una nueva generación pastoral que tiene que conocer lo que es el poder de Dios y la provisión de Dios. Confiar plenamente en Dios. Cuando llego en los 90 a New Jersey, fue mi primer estado, llego a la iglesia de Pentecostal MI, pastor Esteban Alvarado es mi pastor, porque lo amamos, está vivo por la gracia del Señor, todavía su esposa. Esa iglesia de New Jersey me dio la formación de la segunda etapa de mi pastorado. Llego en el 93 a pastorear a Reading, Pensilvania. Pastoreé Iglesia de Dios Pentecostal MI de Pensilvania por 7 años y medio. Pero antes de eso, Dios me había dado una formación evangelística dentro de la iglesia, porque gracias a este pastor desarrolló otra etapa del ministerio y fue la evangelística. El primer pastor en Estados Unidos que me dio una campaña en su iglesia fue él. Y la dimos para gloria del Señor y fue una campaña sumamente gloriosa. Ahora bien, cuando vine a Estados Unidos, yo no quería pastorear. Yo quería trabajar y hacer dinero. ¿Por qué? Porque mi mente estaba, yo no voy a volver a permitir que mi familia caiga en lo que yo pasé en San Lorenzo de Morovi, donde yo no tenía nada. Sí, fue una experiencia que te marcó. Me marcó. Entonces, cuando llego acá a Estados Unidos, el pastorado estaba fuera de mi alcance. No estaba en tus planes. Yo lo puse aquí atrás, lo metí en la cajita, puse el candado y boté la llave. Pero eso creía yo. En el 1993 llega el pastor a casa a decirme, yo estaba trabajando, yo ganaba muy buen dinero en una compañía en New Jersey muy buena. Fue la primera vez que yo me entré en la vida de los camioneros. Ok. So, llega el pastor a casa y me dice, ¿dónde está Frankie? Y mi esposa dice, no, Frank está trabajando. Pues dile que cuando llegue el trabajo me busque, que hay una iglesia para él en Pensilvania. Así habló el pastor, en una fe terrible. Hay una iglesia para él en Pensilvania. Y cuando ella me dice ¿qué clase de mensaje para dejarte? Buenas tardes, te estoy llamando para dejarte saber que hay una iglesia para ti. Él fue a casa. En persona, pues peor. Peor todavía. Wow. Dile que tengo una iglesia para él en Pensilvania. Yo no quería pastorear. Eso no estaba en mis planes. Pero cuando tú has sellado lo que pasó en el... Carcajadeaste cuando te dieron el mensaje que pateaste la lata. Yo no quiero ese mensaje. Yo le dije a ella, pero ¿qué le pasa al pastor si él sabe que yo no voy a pastorear? Yo estoy tranquilo donde ya estoy. ¿No? Y me llamó y me buscó y fui donde él. Sí, hay una iglesia y yo quiero que tú vayas para allá. Y te va a gustar porque Pensilvania es como estar en Puerto Rico. Ajá. Poniéndome cosas bonitas. ¿Quién dijo eso? Para tratar de... ¿Qué pastor pecador? ¿Cómo que Pensilvania es como Puerto Rico? Pero ¿sabes qué? Wow. Una noche me acuesto y sueño con la iglesia que pastoreé. En un sueño la vi, una hermana estaba pasando vacuum cleaner, 2 hermanos estaban en este lado, una hermana estaba en este lado, y cuando yo llegué a la iglesia ese domingo, porque era mi primer domingo, que era el día que me iban a instalar en esa iglesia, cuando yo abro las puertas de la iglesia, del templo, ella se queda en el carro, y cuando yo abro, yo me quedé así en la puerta, porque vi lo que vi en el sueño. La misma hermana pasando vacuum cleaner, los 2 hermanos en este lado, una persona en este lado, y el mural de la iglesia. Yo sabía ahora que eso era de Dios. Wow. Porque ya yo lo había visto en sueño. Una vida bien marcada, todo lo que me has contado hasta ahora, una vida bien marcada por Dios. O sea, hay personas que tienen sueños, hay personas que quizás alguien le tiene que poner la mano y decirle, pero lo de usted era directo, era algo más Dios y yo. Era innegable, usted no podía negarlo. No, fueron pocas las veces que alguien me profetizó. Sí, todo el tiempo fue Dios y yo. Qué bendición, ¿verdad? Que tener
esa manifestación, que Dios se te manifieste, ¿verdad? De esa forma tan clara, porque como cristianos, personas en la fe, eso es gasolina para nuestra fe. No es fácil, porque tú tienes que entregarte a una voluntad divina. Y el compromiso más grande, porque tú no vas a guiar. Y el compromiso más grande, porque si te lo dice alguien, tú vas a decir, bueno, él es humano. Sí. Confírmamelo, Dios, confírmamelo otra vez. Moja el algodón, sécalo, mojalo. Usted no. Ahí no había algodón que mojar ni secar. No, ahí era sí o sí, porque yo sabía que era Dios y yo. Wow. No podía decir, confírmame, porque te estoy hablando yo, hello. Era la situación más difícil. Comienzo a pastorear esta iglesia y Dios nos bendijo por 7 años. De verdad que sí, que Dios nos bendijo por 7 años. Dios me da la oportunidad de ser presidente en ese tiempo, en el 94, de la Asociación de Pastores de Redding. Y estuve con ellos como 1 año o 2 años. Traímos a Philpi desde Puerto Rico y a 2 muchachos que cerraron en ese tiempo esa actividad de Connecticut, que estuvieron predicando en esa actividad. Dios nos bendijo en ese pastorado bien poderosamente. Y de ahí hay un cambio, porque Dios nos lleva a Florida. Estuvimos en Florida un tiempo con Asambleas de Dios. Ahí yo me desligué del Concilio MI. Voy a Asambleas de Dios, no como pastor nunca, pero me hice miembro de la Iglesia de Dios, de Asamblea de Dios. Mi pastor era Nick Acevedo. Y comienzo una nueva formación en esa etapa. Lo único que yo salgo de una iglesia tradicional, dogmática, fuerte, RT, y llego a una iglesia que no es así. El choque cultural. El choque cultural, espiritual, evangélico. Me gusta que lo expliques así. Ahí es que yo quería ir, porque no es solamente cultural. Tienes el choque cultural, espiritual, dogmático. Y la primera persona que me abraza en la iglesia es una mujer como alta, casi como yo, con 2 aretes así de grandes. Y me abraza y me dice, bienvenida a casa. ¿Por qué? Y no te dio tentación de poner la mano y reprenderla. Créeme. Pero el problema es que yo salí herido de la iglesia última de Pensilvania. Yo no quería volver a pastorear porque me hirieron. Y pasaron cosas muy, muy, muy tristes. Y ahí es que yo entonces me voy a Florida. Entonces Dios me enseñó algo. Me dice, cuando yo llego a la iglesia y veo a esta hermana saludándome así, y, bueno, fui muy tierna conmigo. Pero yo llevaba una mente... Y por eso ese chiste que hice, porque normalmente yo estaba escuchando a alguien hablar de esto últimamente en un podcast que estaban hablando de que hubo una muchacha que estaba en Puerto Rico por muchos años, se muda a la Florida, y cuando se muda a la Florida, que le toca lidiar con eso mismo, le toca ir a una iglesia, y en la iglesia hay un hombre en chancletas al lado de ella, pero adorando, metió con Dios, y ella automáticamente lo juzga, pan en la cabeza, ya hecho, pero mira qué sé yo, y Dios ahí mismo la empieza a romper, y ella dice, yo me di de cuenta de que yo no conocía a Dios como yo creía, y que a mí me crearon con una mentalidad religiosa. Yo era una religiosa. Yeah. Y Dios fue rompiéndome y yo no lo digo porque fue la Florida, pero la experiencia de ella también fue en la Florida. Dios fue rompiéndome y me enseñó, tú no me conoces como tú crees. Cuando yo llego a esta iglesia y yo vengo con esa mentalidad, Dios me dice lo que le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y eso me rompió. Y de ahí, pues, comencé a trabajar en esa área sin perderme la bendición de un culto, porque estoy mirando unas cosas que están alrededor mío. Qué bueno. Pero a la misma vez ella no estaba. Yo tenía que volver a regresar para buscarla a ella, para traerla para acá, pero tenía que bregar con el corazón de esta señora. ¿Por qué? Porque era igual que yo. Tanto tiempo en un mensaje dogmático cerrado, ahora teníamos que dejar que el Señor sanara nuestro corazón, porque nos queríamos quitar con todo el mundo, ¿entiendes? Por la prueba que habíamos pasado, muy difícil. Pero Dios comenzó a restaurarnos y a cambiar nuestra manera de ser. Por eso yo digo en este tiempo, amado, tú puedes ser lo santo que tú quieras, perfecto. Pero hay una falta de respeto en cuanto a que si yo te invito a mi iglesia y tú no eres igual que yo, tú debes por lo menos respetar mi altar. Aunque no estés como yo o que no te veas como yo, porque yo te estoy dando el privilegio de darte mi altar para que me bendiga un pueblo. Número 2, el que tiene el deber y el derecho de doctrinar la iglesia soy yo como pastor. No es evangelista, no es ningún otro predicador, a menos que las cosas estén torcidas.
Pero fuera de eso, yo creo que debe haber un respeto no solamente pastoral, sino a nivel eclesiástico, como personas que somos en el sentido de, como cristianos. Porque Dios nos ha llamado a unidad. Las cosas se van a quedar. Las cosas materiales no subirán al cielo. Pero lo que Dios no quiere es, y lamentablemente hemos estado en estos últimos años en esta batalla, en esta guerra, donde si tú eres santo yo no puedo compartir contigo y si tú eres liberal yo no puedo compartir contigo. Lamentablemente esto es parte de nuestra vida cotidiana como iglesia en este tiempo. ¿Me entiendes? Mientras que los otros días yo le estaba diciendo a mi esposa esto, es que es lamentable que nosotros como iglesia nos estemos jalando por el pelo mientras cientos y miles de almas se van al infierno cada día, cada segundo, cada minuto. Y mientras el reino de las tinieblas se une, nosotros nos separamos y el reino de las tinieblas todo el tiempo uniéndose con tal de destruir, y nosotros que tenemos la verdad y el poder de sanar y de construir, estamos dividiéndonos. Y una cosita que quería añadir, todo lo que estaba hablando, yo estaba pensando, y encima de eso, los tiempos cambian, estamos bregando con una generación que es más despierta. Yes. Una generación que tan pronto se te siente en una silla y tú le caigas arriba a jugar, se te levantan y se te van. Yeah. Porque ellos están leyendo, muchos de ellos leen. Yeah. Leen. Y sea que estén leyendo para contender, están leyendo la Biblia. Están diciendo, espérate, pero eso no está en la Biblia. Yeah. ¿Qué pasó aquí? Porque antes no, antes había mucho de que, como el pastor me lo dijo, como es. ¿Cómo es? Ya no tengo que leer la Biblia porque el pastor la lee por mí, lo que él me está esto. Y ahí era que había toda esta cuestión, la toma, la doctrina, el ataque, ¿entiendes? Yeah. Y la pérdida de tiempo. Y yo pensaba, mientras usted estaba hablando, yo pensaba, qué triste que se perdió tanto tiempo con la doctrina y la religiosidad. Y qué mal se debe sentir, y está bien porque Dios está en todo, pero que mal se debe sentir una persona que quizás gastó mucho tiempo, y no me hablo de usted, sino una persona que haya hecho esto, sí, no, claro, en dar galletas, puño y sí, patas sí. y destruir gente, y al final Dios le cambia la mente y decir, diantre, todo el tiempo Esto que no perdí. era evangelio, esto no era evangelio. Todo el tiempo que perdí. Y eso fue lo que con la verdad que el Espíritu Santo me chocó en Florida. Gloria a Dios. Porque si no, hasta el día de hoy hubiese sido el predicador, yo le digo asesinos pentecostales. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que yo no entendía. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces Dios fue transformando mi corazón en ese sentido. Ahora yo respeto, yo he sentido en un momento dado, si yo me tengo que quitar esto porque te voy a perder como hermano, yo me la quito porque esto no salva ni condena. Mas, sin embargo, hay iglesias que me han rechazado por esto. Pero está bien. No hay problema ninguno. Lo importante es respetarnos. Y eso es algo que se ha perdido, el respeto. Por ejemplo, tengo un amigo mío que invitó a un predicador y le da al altar y el hombre está predicando, pero de momento ni siquiera la mitad del mensaje comienza a fuetear la iglesia. Pero duro. Él termina el culto, qué sé yo, qué sé cuándo, él lo jala a la oficina y dice, te di mi púlpito, te invité a mi iglesia para que me bendijeras la iglesia y terminaste golpeando mis ovejas. Eso no se hace. Sí, porque ahora él se va y las deja ya golpear. Exacto, porque ahora él tiene que sanarla de los golpes que recibió. Entonces eso no se hace. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico, porque ya una iglesia, una congregación, tiene un pastor que las va a doctrinar y cada cual edificará, como dice Pablo, en el fundamento que está. Pero dice la Biblia, pero cada cual mire cómo sobreedifique, porque la obra de cada uno Dios la aprobará. Pero no es mi problema, o sea, no es mi responsabilidad doctrinar algo o traer cierta doctrina sobre ciertas cosas, porque yo no soy el pastor de la iglesia. Yo creo que todas las iglesias deberían ser llamadas iglesias de restauración. Cuando yo me convertí a los caminos del Señor, yo venía completamente un desastre, ¿sabes? De la droga, olvídate, yo de cristiano no tenía una gota. Y yo entro a una iglesia, y desde que yo entro por las puertas, yo recuerdo que la pastora dijo, esto es una iglesia de restauración. O sea, yo podía montar este programa de Dios lo hizo podcast, y habían como 1000 testimonios ahí. Ahí había gente que habían trabajado hasta para la mafia, como cobradores. Y estaban ahí restaurados. Y algo brutal fue que yo nunca conocí el juicio allí. Fue como que Dios me llevó al lugar perfecto para restaurarme, porque todo lo que yo conocí
Y luego cuando yo entro en el ministerio, después de muchos años, que yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por lo único que yo sé rapear. Yo recuerdo que yo tomé una decisión de adoptar, y ustedes quizás se acuerdan de esto, yo iba a los sitios a cantar reggaetón con camisa de botones y chalina muchas veces, ustedes seguramente me vieron. Y era porque Dios lo puso en mi corazón de, ¿sabes qué? Si eso es lo que la gente necesita para dejarte todo el mensaje, póntelo, vete. Yo recuerdo que yo fui a un sitio y creían que yo era un cantante así como René González o algo así de... Ellos creían que yo iba allí, olvídate, que yo tenía la voz de Pavarotti. Yo me recuerdo que cuando yo subo, que el pastor me entrega, vamos a poner el cantante de alabanza, el Vladi. Y todo el mundo allí ready para... Y yo recuerdo que cuando yo empecé a cantar, gracias a Dios, por la gracia y el favor. Gracias por la gracia y el favor de Dios. Porque cuando yo empecé a cantar, yo dije, aquí es que me van a matar esta gente, porque cuando la guitarra no suene y suene el dembow, esto se acabó aquí. Sí, ajá. Pero Dios me daba una sabión que yo empezaba con una canción a capela. Yo lo hice muchas veces en su iglesia. Y yo hice lo que tenía que hacer. Y después que cantamos la primera, me llamaron, ellos me dieron 2 canciones, una parte... Y terminé cantando como 5 porque Dios abrió la puerta. Pero yo tuve que, como que, acoplarme a la idea. Hay sitios donde tú vas a tener que vestirte de cierta manera. Y yo no lo peleaba. Yo fui a México a ministrar, estuve muchos días por allá, y alguien me dijo, ¿pero por qué tú te viste con esa camisa de botones si tú eres un rapero? Y me dijeron, esta noche me vienes en gorra y te quiero ver en gorra y en t-shirt. Yo tenía mi gorra y mi t-shirt allí, ¿verdad? Eso me la puse y yo estaba contento. Pero me lo dijeron así mismo. Me dijeron, ¿pero por qué tú, si tú eres rapero, por qué tú no te ves como Manny Monty? Y yo les dije, yo me veo como ellos, pero Dios me ha puesto en el corazón que hay sitios donde voy a entrar así. Hay cosas que Dios va a bregar contigo. Y yo entraba y abría la boca y me invitaban para 2 temas, cantaba 5 y terminaba yendo un montón de veces a esa iglesia. Pero yo tuve que entender, ¿sabes qué? Aunque yo no quiera, aunque yo quiera entrar en mi gorra de maones, yo voy a hacer lo que Dios puso en mi corazón. Y me acoplé y lo hice. Y cuando hablaban conmigo la gente se sorprendía y decían, este chamaco no es religioso, espérate, canta reggaetón. Es que la gente tiene que comprender, Vladi, que las cosas que Dios trata contigo es contigo. Yes. Y que tú no estás llamado a parecerte a fulano, mengano, sutano. No, es contigo. El trato de Dios contigo es contigo. En el caso de nosotros, fue con nosotros. Mucha gente no lo entendía. Pero tú dejando. Mi papá era uno, me peleaba conmigo. Pero muchacho, búscate un trabajo. Yo buscaba trabajo. Yo fui a buscar un trabajo y trabajé un día y caí en cama grave, con una fiebre de 103. ¿Y qué me dijo Dios? Yo no te llamé a trabajar, yo te llamé a pastorear. Y tuve que dejar el trabajo. O sea, Dios nunca me dejó trabajar. Y no porque no tenía capacitación. Yo me gradué de programación de computadora. Tengo un grado asociado en programación de computadora. Yo me gradué del Instituto Bíblico MISPA, estudio teológico. O sea, yo preparado estaba para trabajar en lo que fuere. Pero Dios no me dejó trabajar en el tiempo del pastorado para que confiara en Él. Una de las cosas que siempre oré al Señor, y es que, Señor, yo quiero retirarme del pastorado con todo mi sentido bueno. ¿Por qué? En salud. En salud. ¿Por qué? Porque esto es saludable para las congregaciones. Yo respeto y admiro a todo pastor que quiera estar ahí hasta los 70, 80 años. Sí, que lo saquen en la caja de y muertos. Gloria a Dios y que lo saquen del altar. Pero eso no es saludable para una congregación. ¿Por qué no es saludable? Porque un pastor, primero que nada, tiene que tener todo su sentido mental preparado. El pastor venga con tantas emociones que físicamente, emocionalmente y espiritualmente tiene que estar ready para aguantar tantas cosas que uno aguanta en un pastorado. Gloria a Dios porque se levantan temprano y hacen ejercicio y gloria a Dios por eso. Pero hay una relación íntima con Dios en el sentido de que cuando tú eres pastor, tú estás dedicado completamente a Dios. Porque si no estás dedicado completamente a Dios, tú no tienes dirección para pastorear una iglesia que tiene tantos retos. Tiene retos matrimoniales, retos familiares, retos juveniles, retos de jóvenes, retos de niños. Y los suyos personales. Y los tuyos personales. Tienes biles de la iglesia, que hay que pagar la luz, que hay que pagar toda la iglesia, y tienes tus propios biles. Tienes un montón de jóvenes que te abrazan, que te quieren, que te miman, que te dicen, te amo, pastor, pero tienes unos hijos que muchas veces te miran de lejos y te dicen, ¿y dónde está mi abrazo?
Sí, que hay un desgaste más. Ok, so vamos a ponerlo así. Yo como un ser humano, ¿verdad? Así que yo estoy en el ministerio de evangelismo, lo que sea, y trabajo aquí en la iglesia, pero yo no tengo que lidiar con los problemas de todo el mundo. Y eso, con todo y eso, mi vida personal trae un desgaste. Pero si tú añades todos los problemas que un pastor tiene que leer encima, el desgaste es doble o triple. O sea, tú te desgastas más rápido que lo que yo me gasto. Mental, emocionalmente, y quizás a esta gente no le va a gustar a mucha gente, pero está espiritual. Mira, Hay un desgaste. una de las cosas que tú tienes que cubrir como pastor es tu familia. Porque si tú no cubres tu familia, ¿de qué te vale que te ganes al mundo entero si tus propios hijos no están caminando en el Señor? Cuando en 2016, 15 por ahí, yo empecé a orar al Señor, yo me quiero retirar del pastorado, pero ¿a quién le dejo la iglesia? Porque yo estaba pastoreando ya la última iglesia aquí en Reading, Pensilvania, otra vez, la segunda vez, y comienzo a orar. Y comienzo a orar, y comienzo a orar, y comienzo a orar. Entonces Dios, en el Espíritu, comienza a hacer trabajo y mover. Y porque, vuelvo y te digo, yo no quería retirarme del pastorado en una forma donde ya yo no podía dar nada más. Yo quería Sí, que ya no fueras eficiente, que ya no fueras eficiente. Exacto. Porque mi meta siempre fue ayudar a otras personas, a otra generación que se está levantando como pastoral. Debe haber una mentalidad de pasar la batuta. Exactamente. Debe haber una mentalidad. Y que no tienen el fundamento tal vez ni los conocimientos. A eso es que yo me refiero. Porque mi pasión ahora es ayudar a toda congregación. No importa qué concilio, no importa si eres independiente, no. Mi meta es ayudar a todo pastor que yo pueda ayudar y que me solicite mi ayuda para ayudarlos en esa área. Comienzo a orar y Dios me da la gracia y el favor de en el 2018 instalar a mi hija Francesca y a su esposo como pastores que le están pastoreando la iglesia que yo pastoreé 10 años. Que es Francesca y Lemuel, su esposo. Qué bendición. Y ahora están pastoreando la iglesia que yo pastoreé. Hoy en día estás retirado del pastorado, pero no estás tan retirado porque yo sigo y yo sé que estás ahí al 100% dando tu respaldo, siendo senior, básicamente pastor senior en la iglesia que está a tu yerno. Y sabes que yo te admiro por eso. Yo sé que esto es un tema bien delicado, súper delicado, porque aunque yo no le serví al Señor toda mi vida, pero yo me llevaba en la iglesia de chamaquito y yo siempre escuchaba la cosa del Señor y básicamente la idea era, usted no se retira de ser pastor, usted lo sacan en una caja de muertos. Y mucha gente tiene esa mentalidad. Y cuando empezó el concepto de que los pastores se retiraban, que se iban para Florida a retirarse, yo recuerdo que el video de esto, eso le chocó a mucha gente, chacho, retirarse, que se cae. Y yo te voy a ser sincero, a mí cuando yo lo escuché por primera vez, yo dije, yo no se retira de ser pastor, pero es por la mentalidad que me sembraron, pero uno se retira de ser pastor. Pero ya yo había pensado en lo que tú me dijiste y tú lo confirmaste ahora. Como para un trabajo regular, para un trabajo secular, tu jefe no necesita que tú llegues ahí con 80 años y pierdas un brazo en la máquina que trabajas o mates a alguien en el trabajo, porque tienes que estar eficiente y tienes que estar completamente en todo tu sentido. De la misma manera, en la obra del Señor, no es necesario que te saquen en tumba. Tú sí puedes tener la sabiduría y pedirle a Dios la dirección que algo que usted dijo fue que usted comenzó a orar para que Dios trajera a otra persona. Para que la obra no se detenga y para que entonces usted pueda tomar esa posición donde, ¿sabes qué, Dios? Yo no necesito estar al frente. Yo estoy contento con estar aquí donde yo puedo guiar, pero que haya otra persona a la que yo le pueda pasar mi conocimiento, darle mi dirección y mi respaldo, pero que esa sea la persona. Y mucha gente no tiene esa sabiduría y yo entiendo 100%, esto tiene que venir de Dios, esto lo pone Dios en el corazón, esto lo establece Dios, pero yo creo que hace sentido de que un pastor no tiene que pastorear hasta que lo saquen en caja de muerto, de que lo entiendo. Te felicito por eso porque lo que Dios te llevó a hacer, vemos los frutos. El pastor Lemuel está haciendo muy bien con The Core Church. Gracias al Señor, ¿verdad? Está allí batallando, ¿verdad? Estuvo aquí sentado con nosotros, nos contó, testificó. Y qué bueno, ¿verdad? Que poder ver eso. Eso de que pasar la batuta, como dice, ¿verdad? Dale, te toca a ti ahora. Pero yo no me voy, yo estoy aquí, pero te toca. De hecho, con Pastor Lemuel fue interesante, porque antes de que entrara en el pastorado, yo lo cogí por 2 años bajo mi sombrilla como copastor. Como pasó con mi pastor y el pastor Carlos Santiago, que está pastoreando ahora. Y lo traje a trabajar debajo de mí. Y eso es el orden, eso es el orden. Solo tuve 2 años y le di ciertas libertades en la iglesia. Tú te encargas de esto.
yo me encargo de esto y yo quiero que te desenvuelvas en esto. Y le di Elías a y él Eliseo. cierta etapa donde él tenía que bregar. No yo, él. Elías y Eliseo en la Biblia. Exacto. ¿Verdad? Antes de que Elías le pasara el manto de Eliseo, él estaba ahí. Ya. Él estaba ahí y Eliseo le dice, mira, quédate porque ya Dios me va a llevar. No. Yo voy a estar ahí. Hay un orden bíblico, ¿entiendes? Y qué bueno, eso me alegra un montón. Esta entrevista la podemos llevar por 3 horas más. Yo sé que sí. Pero lo bueno es que podemos tener una segunda, te puedo volver a invitar y podemos hablar de los testimonios dentro del ministerio, todas esas cosas. Sí. Te quiero dar gracias mil porque tu testimonio fueron testimonios dentro de tu testimonio. Muchas cosas lindas que Dios ha hecho, la forma que todo comenzó en tu vida. Le doy gracias a tu amada esposa que está bien con nosotros también. Algún día nos vamos a sentar con ella también. Claro que sí. Va a ser bueno, va a ser interesante. Que yo, tiene más historias. Mira, como esposa de pastor, las esposas de pastor tienen más historia que nosotros los hombres. Porque ellas tienen que lidiar con muchas cosas y hay cosas que ella tiene que guardar para ella, para mi familia y para mí. Una de las cosas que ella siempre protegió fueron mis hijos y mi persona. Qué bueno. Sobre todas las cosas. Y la iglesia sobre todas las cosas. Así que yo quiero agradecer de verdad de todo corazón la oportunidad de poder haber compartido contigo esta serie. Somos amigos. De verdad que sí. Te deseo el mayor éxito en este podcast. De verdad que ha sido una bendición poder compartir en el día de hoy contigo. Gracias, Pastor Fran González. Pastor, algo que le quieras decir, ¿verdad?, a las personas que nos están viendo, ¿verdad?, de parte de Dios, ¿verdad?, que hay personas que nos están viendo que quizás están apartados, personas que quizás, ¿verdad?, no han conocido al Señor, personas que están lidiando quizás con situaciones en la familia, enfermedad. Y siempre nos gusta, ¿verdad?, abrir la cámara a nuestros invitados porque al final la gente deja sus comentarios, al final la gente pide oración y estos testimonios, ¿verdad?, tocan y yo sé que este testimonio va a tocar a alguien. ¿Qué usted le diría a esas personas que nos están viendo que quizás no tienen a Cristo en su corazón? Quizás piensan que para ellos no hay salida. Amén. No, la ventaja de servirle al Señor es su aproximación con Él. Y una de las cosas, como expliqué en este podcast, es donde mi relación con el Señor fue muy bonita, a la vez que fue una relación de amigo, interna e íntima con el Señor. Si por alguna razón tú has dejado de que esto sea una realidad en tu vida, vuelve a eso. Y si por casualidad tú nunca has conocido al Señor, yo te invito para que en este día, donde quiera que tú estés, hinques tus rodillas delante del Señor, reconcíliate con el Señor, acepta a Cristo como tu Salvador personal, porque créeme que es lo mejor que te puede haber pasado. Si caminaste en este camino y te apartaste, vuelve a casa. Porque hay una silla que todavía tiene tu nombre y está esperando por ti. Yo quisiera poder orar por ti en este día y hacerte este llamado para que en este día, más que todas las cosas, aceptes a Cristo en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquel que nos está observando y mirando, no importa la hora, en la mañana, en la tarde, en la madrugada, sienta el toque de tu Espíritu Santo y en este momento puedan aceptar y entrar a Cristo en su vida y dejar que Él bregue en sus corazones. Sana todo corazón herido. En el nombre de Jesús, restaura toda vida dañada, toda vida marcada. En el nombre de Jesús, levántalos para gloria de tu nombre. Que puedan volver a casa, que puedan regresar al lugar donde estaban. Espíritu Santo de Dios, rescata y salva a todo aquel amigo que por primera vez está escuchando esta palabra. Te pido que entres a sus vidas en el nombre de Jesús y los salve para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí lo tienen, mi gente, el Pastor Fran González. Ya saben, compartan esto con alguien porque allá afuera hay alguien que necesita escuchar este testimonio. Me tartamudeé ahí. Compártanlo con alguien, denle a la campanita de las notificaciones, suscríbase y ya saben, nos vemos en la próxima. Para el cielo. Amén.